Bueno, acá tienen una serie de recomendaciones para un sistema de integridad que hace la OCDE, que es un poco lo que les mencionaba recién. Y ya yendo a lo que son las fuentes en la materia, tenemos fuentes supralegales, que son las convenciones. Les diría que en este tema hay 3 convenciones fundamentales, pero vamos a hacer hincapié en 2, que son la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la ONU contra la Corrupción. Y bueno, luego está la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. La Argentina no es parte de la OCDE, pero sí es parte de esta convención. Los 3 sistemas prevén mecanismos de seguimiento, pero eso lo haremos luego hincapié en el de la Convención Interamericana. Y bueno, luego también tenemos una fuente directa que es la Constitución y una ley que es la Ley 25.188 de ética pública, que se aplica a todos los órganos del Estado, a todas las ramas del Estado, y las normas reglamentarias que no necesariamente se aplican a todas las ramas del Estado, por eso tenemos lo que es una fragmentación de las normas de ética pública en el sistema argentino. Bueno, la Constitución Nacional, de que más me interesa, si bien es importante que vean que prevé, contempla el delito de cohecho, grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento, y prevé sanciones específicas para esas conductas. Bueno, luego hay unas discusiones con el tema de la prescripción, pero bueno, no vienen al caso acá. Y ordena dictar una ley de ética pública, es decir, que la ley de ética pública, que es la 25.188, tiene origen, fundamento constitucional. Bueno, las convenciones, tanto la Convención Interamericana como la Convención de la ONU, tienen rango supralegal, es decir, tienen el rango de tratados internacionales, en virtud del artículo 75, inciso 22, tienen origen superior a las leyes. Ustedes sabrán, por teoría general del derecho constitucional, cuando habrán estudiado que, previo a la reforma del 94 se discutía un poco el rango de los tratados internacionales, ahora la discusión está saldada. No tienen rango constitucional, aunque podrían tenerlo porque de alguna manera son convenciones de derechos humanos. La corrupción es un fenómeno que está, digamos, hoy en día hay consenso en que está directamente vinculada a los derechos humanos y a garantizar los derechos humanos, pero no tiene jerarquía constitucional. Bueno, la Convención Interamericana fue aprobada en el ámbito de la OEA, en tanto que la Convención de la ONU contra la corrupción fue aprobada en el ámbito de la ONU. Una es más viejita, la Interamericana, y la otra es más relativamente reciente. Y las dos tienen aspectos similares, digamos. Si bien la Convención de la ONU contra la corrupción avanza un poco más y profundiza un poco más, es más larga, ambas convenciones tienen este doble enfoque preventivo y sancionador, y y es relevante esto porque hacen énfasis en la necesidad de que los estados sancionen medidas preventivas, normas de conducta pública, sistemas para prevenir conflictos de intereses, regímenes para registrar obsequios, regímenes de declaraciones juradas, la obligación de disponer canales de denuncia de los actos de corrupción, establecer órganos de control. Algo interesante de la Convención de la ONU que agrega que el órgano de control o los órganos de control tienen que ser independientes, se debe garantizar la independencia, que es un tema que en nuestro sistema es problemático por el rol que tiene la OA, como ahora vamos a ver. Y bueno, y además la Convención Interamericana, bueno, ninguna define lo que es el acto de corrupción, pero sí ambas describen actos de corrupción y ordenan a tipificar como delitos esos actos de corrupción. Y algo novedoso también de la Convención de la ONU es que incluye algunas medidas relativas también al sector privado y al Poder Judicial. Bueno, la Convención de la ONU sí dispuso o dejó abierta, estableció en una de sus cláusulas, esto creo que no lo puse acá, dejó abierta la posibilidad de establecer un mecanismo de seguimiento que efectivamente luego se estableció. La Convención Interamericana no, pero igualmente después en el marco de la OEA se aprobó el MESISIC, como ya les decía.
Bueno, y tengan en cuenta obviamente que ambas convenciones, como les decía, tienen fuente legal, son obligatorias, son de cumplimiento obligatorio para los estados y no voluntario. Bueno, luego tenemos la Ley de Ética Pública, la 25188, que es fuente principal de obligaciones éticas y de, bueno, como dice acá, prevé un conjunto de deberes, prohibiciones, incompatibilidades aplicadas a todas las personas que se desempeñan en la función pública. Función pública tiene que ser entendido en sentido amplio, es decir, incluye a todos los poderes del Estado. La ley 25.188 es obligatoria y es aplicable para todos los poderes del Estado. Lo que sucede, bueno, y dentro de lo que es la administración pública, también se debe entender en sentido amplio, es decir, funcionarios son todos, los que sean ad honorem, no ad honorem, con estabilidad, sin estabilidad, funcionarios de organismos descentralizados, centralizados, etc. ¿Qué les quería decir? Bueno, que básicamente... Uy, que incluye, bueno, que la 25188 incluye, además de este conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades, incluye regulaciones de estos distintos regímenes preventivos, ¿no? Normas sobre incompatibilidades y conflictos de intereses, regulación de supuestos, normas éticas sobre publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos, establece un sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, que son todos aspectos que vamos a ver la clase que viene, y tengan en cuenta que es posterior al Código de Ética. El Código de Ética está contemplado en un decreto, el decreto 41 del 99, que es anterior a la ley 25.188 y también regula todas estas mismas cuestiones, solo que nada más que para el Poder Ejecutivo. Es decir, que mientras que la ley 25.188 establece obligaciones para todos los poderes del Estado, el Código de Ética solamente es aplicable para el Poder Ejecutivo. Y además, este Código de Ética, al haber sido sancionado de manera anterior, tiene en algunas cosas difiere de la ley, por lo tanto tienen que entender que prevalece obviamente la ley, que es ley, que además es posterior, frente al código de ética. Entonces, ¿por qué se habla de un sistema fragmentado? Bueno, se habla de un sistema fragmentado justamente porque, si bien la ley es aplicable a todos los órganos del Estado, luego tenemos distintas reglamentaciones para poner en práctica esa ley, es decir, para poner en práctica el régimen de declaraciones juradas, el régimen de conflicto de intereses. Cada órgano del Estado, cada poder del Estado tiene su reglamentación y su órgano de aplicación, por decirlo de alguna manera. La Oficina Anticorrupción, que es el órgano de aplicación en el ámbito de la administración pública, del sector público nacional, más amplio que la administración pública, no es el órgano de aplicación, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial. Bueno. Esto, bueno, lo que les mencionaba recién, está el decreto que es el Código de Ética, que prevé regulaciones de ética pública, pero solo aplicables al PEN. Acá algunas menciones sobre qué son los deberes éticos. Van a encontrar más o menos descripciones muy similares en todas las fuentes normativas. Y tengan en cuenta que no solamente están en la Ley de Ética Pública y el Código de Ética, sino que puede suceder que haya distintos regímenes especiales que también los prevean. Por ejemplo, la Ley de Empleo Público también menciona los deberes éticos. Y a veces, por las distintas actividades que adopta el Estado, también existen distintas reglamentaciones o fuentes que hacen hincapié en riesgos específicos de la actividad y que entonces prevén obligaciones específicas o regulaciones específicas. Bueno, también quería mencionarles otras fuentes relevantes que, si bien no son vinculantes como las que vimos recién, sí pueden generar compromisos importantes para el Estado. Uno, por ejemplo, es en los compromisos que surgen del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20. No sé si saben, pero el G20 es una instancia en donde se reúnen todos los países del mundo, desarrollados y subdesarrollados, y donde intentan discutir distintos aspectos que hacen a la agenda global, ¿no? Aspectos de reducir la brecha socioeconómica,
tratar temas como financiamiento para el desarrollo, y uno de los temas es la lucha contra la corrupción. Justamente en el marco del G20 se creó este grupo de trabajo anticorrupción que busca apoyar a los estados en todo lo que es la investigación y la prevención y la sanción de la corrupción, y elabora documentos que son en general se llaman los principios de alto nivel, en donde los estados van asumiendo distintos compromisos en materia de corrupción. Argentina ha asumido distintos compromisos, como por ejemplo elaborar un plan nacional anticorrupción, establecer sistemas de integridad en las contrataciones, en el tema de contrataciones públicas, que sigue siendo una deuda pendiente en la Argentina. Bueno, y después tienen dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se menciona la lucha contra la corrupción, lo que es el proceso de cumbres, que eso se da en el marco también de las Américas, de la América. Hace poco se firmó el Compromiso de Lima, donde también la Argentina asumió una serie de compromisos vinculados a la agenda anticorrupción. Y luego, bueno, la OCDE, si bien la Argentina no es parte de la OCDE, hace poco la OCDE tuvo una misión a la Argentina, elaboró una serie, a pedido de la Argentina, elaboró una serie de recomendaciones, hizo un análisis bastante exhaustivo, se los recomiendo si lo pueden buscar, sobre los sistemas de integridad en Argentina. Hizo una serie de recomendaciones interesantes en un documento de 2018, si mal no recuerdo. Así que bueno, estas otras fuentes también son relevantes. Y no quería dejar de mencionar a la Convención sobre la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en el marco de transacciones comerciales internacionales, que eso sí, la Argentina es parte y es vinculante. De ahí, por ejemplo, surge la obligación de sancionar o establecer regímenes para sancionar penalmente también a personas jurídicas, y eso es una ley que se sancionó hace poco en Argentina a raíz también de estos compromisos internacionales. Bueno. Órganos relevantes.